Bitcoin recupera nuevamente el soporte perdido hace unos días, en lo que puede parecer una señal bastante alcista, pero en realidad el movimiento no es tan positivo como parece y las próximas horas son determinantes para descubrir qué hay detrás de estas subidas. Así que en el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin, del movimiento que puede estar formándose y de las posiciones que tengo actualmente abiertas en criptomonedas. Bueno, no es un secreto para nadie que Bitcoin lleva formando un claro agotamiento desde hace semanas, más concretamente desde finales de marzo. Hemos entrado en una espiral de falta de volatilidad, de falta de dirección, que ha generado una disposición de rango diaria. Esto enseguida alertó la señal de, oye, si estamos en una situación de rango, lo que hay que hacer es centrarnos en la parte superior y en la parte inferior, ya que la parte intermedia no es controlable. En este sentido, enseguida marcamos el nivel de los 27.000 como soporte determinante y el nivel, podríamos decir, de los 30.000, incluso hasta los 31.000 de resistencia determinante. Algo que empezó a verse alterado a finales de la semana pasada, momento en el que Bitcoin rompe de manera evidente esta parte inferior. Justamente en el análisis del viernes 12 de mayo comentamos que teníamos que activar, por decirlo de alguna forma, los 3 pasos para determinar si el movimiento significa una ruptura o una falsa ruptura. Esos 3 pasos son sencillamente el romper por debajo o por encima de ese nivel, el cerrar posteriormente a la ruptura y el confirmar. La confirmación vendría a ser a que después de la ruptura y el cierre tenemos que ver una vela, que iba a ser la vela del viernes, que realmente dé continuación a ese movimiento. ¿Por qué? Pues porque si no podemos vernos dentro de esas falsas rupturas, esas falsas señales que nos implican continuación, pero como no llegan a continuar, implican pérdidas de dinero. Además, en este tipo de situaciones ya se suele formar esa especie de dilataciones que pues hacen, como digo, de señales falsas para llevarse los stops de tantas y tantas personas o incluso engañar a las personas que se piensan que esto realmente es una ruptura para que se posicionen en corto y luego barrerlas hacia arriba. Claro, si ya entendemos que, punto número 1, puede haber dilataciones, punto número 2, en este caso concreto ya las ha habido, ya que en este mismo punto de soporte ya las hemos tenido, y punto número 3, que aún no habíamos confirmado, entramos en ese escenario de precaución. Precaución porque aunque se esté cayendo como se estaba cayendo en el momento del vídeo, un 3-4%, llegamos al 4,23%, el precio puede terminar formando justamente el movimiento que formó. ¿Es una señal positiva? No, no es una señal positiva. ¿Es una señal tan negativa como parecía? No. Entonces, si no digo que sea una ruptura clara, pero tampoco digo que sea una falsa ruptura, ¿cuál es el movimiento que estamos viendo? Porque solo hay A o B. Pues bien, en este tipo de situaciones tienes 2 opciones. Opción número 1, centrarte en el nivel de soporte. Tú puedes decir, oye, yo me centro en el nivel de soporte y lo que hemos visto es no solo una clara falsa ruptura, sino que además ya estamos recuperando esa zona. Obvio, hay que esperar a que el día de hoy cierre por encima de esos niveles, pero un analista técnico que se centre únicamente en los niveles de soporte y de resistencia está determinando esto como una falsa ruptura, con lo cual es muy probable que incluso ya esté posicionado para atacar todo este movimiento alcista hasta por lo menos los 31.000. La posición podría ser muy parecida a este movimiento, haber entrado en la subida nuevamente, poner un stop loss por debajo del mínimo de esta vela y buscar los máximos recientes, ¿no? Esto podría ser perfectamente una posición de una persona que tome la opción número 1, que es analizar en función del nivel de soporte, como es el caso. Pero hay otra manera, hay otra opción para analizar el movimiento que estamos viendo y es focalizándonos en la acción del precio. ¿Qué significa la acción del precio? Significa que realmente, pese a haber visto una falsa ruptura, pese a que el nivel de soporte, podríamos decir que no se ha terminado de romper siguiendo los cánones de lo que significa realmente una ruptura seria y contundente, estamos viendo, amigos y amigas, un máximo decreciente y un mínimo decreciente, con lo cual
estamos en un movimiento de tendencia bajista. Porque pese a que no se haya roto con contundencia el nivel de soporte, sí que hemos generado un nuevo mínimo decreciente, con lo cual estamos en esa dirección, en ese momentum, en esa tendencia bajista que pues podría significar una continuación. Pese a que en este punto intermedio tengamos un posible movimiento alcista, no dejaríamos de formar ese movimiento bajista, pues bueno, más a medio plazo, ¿no? Claro, ¿esto de qué depende? Porque independientemente de que tú estés, hay un punto donde los dos análisis se unen, hay un punto donde los dos análisis convergen y es el momento o el punto de inflexión que podemos encontrar de cara a las próximas horas donde el movimiento llegará o puede llegar a esta zona de los 28.000. ¿28.000 por qué? ¿Porque sea un número redondo? No. ¿Porque sea la parte intermedia del rango? No. ¿Cuál es el motivo de los 28.000? Pues porque en este punto las personas que hayan entrado en largo para atacar todo este ancho del rango estarán ya posicionadas, pero las personas que estén pendientes de un movimiento de impulso, pullback y continuación, también van a estar pendientes y también les va a parecer bien este movimiento. Entonces, en ese punto, en el nivel de los 28.000, encontramos no solo un nuevo máximo decreciente, porque evidentemente el anterior máximo son los 29.500 aproximadamente, los 28.000 quedan un poquito más abajo, con lo cual sería un máximo decreciente, sino que también encontramos las medias móviles, la media móvil de 20 y la media móvil de 50 diaria. Son medias móviles muy importantes que justamente pueden estar cerca de formar una ruptura a la baja, con lo cual un cruce realmente negativo que podría extenderse durante unos días y que significan niveles de soporte y de resistencia dinámicos, sobre todo la de 50. Y te puedes dar cuenta en el momento en el que en todo este movimiento bajista la hemos testeado como soporte y nos hemos vuelto a levantar, la hemos testeado como soporte y nos hemos vuelto a levantar hasta que hemos formado un patrón de doble techo, cambio de tendencia y la hemos roto. Como puedes ver, aquí no la testeamos como soporte, sino que la rompimos. Pues bien, el mantener o no mantener, el ser capaces de mantener o no mantener estas medias móviles va a implicar si la batalla analítica, por así decirlo, la ganan las personas que están centrándose en el nivel de soporte o las personas que se están centrando en el price action, en la acción del precio. Y esto no es algo que yo me inventé ahora, esto es algo que siempre ha sido así. Siempre se ha formado del mismo modo. Nos ponemos por aquí recientemente, por ejemplo, en este punto de aquí. Nos levantamos, pullback, mantenemos la media móvil de 20 y formamos un movimiento ascendente. Cuando vamos a tocarla, no la mantenemos y cambiamos la dirección e iniciamos un movimiento descendente, hacia abajo. Volvemos, la tocamos, mantenemos y seguimos con las caídas. Y esto continuamente. Fijaros, justo antes del colapso por FTX, el precio Bitcoin estaba arrancando desde los 18.500. ¿Qué es lo que hizo? Se levantó, pullback hasta la media móvil, la mantuvo y dio un nuevo movimiento alcista hasta que vino todo el colapso de FTX. Y así consecutivamente. Con lo cual, el haberlas roto, ambas líneas o ambas medias móviles, implica que ahora, en este movimiento de pullback, encontraremos quién gana esa batalla. Si la ganan las personas que mantienen el nivel de soporte o las personas que mantienen la acción del precio. ¿Por qué? Pues porque de no mantenerse esta media móvil como resistencia, lo que implicará es un movimiento ascendente de Bitcoin, con lo cual confirmando esto de aquí como falsa ruptura e implicando un ataque hasta los 30.000. En cambio, de mantenerse, ¿a qué me refiero con mantenerse? Me refiero a desacelerar, hacer velas de reversión, una high test, por ejemplo, un mini doble techo intradiario en 4 horas, en 1 hora. Todo lo que implique movimientos de continuación bajista implicarán que el precio como mínimo, atacará nuevamente los 25.900, 26.000. ¿Por qué? Pues porque del mismo modo que aquí nos levantamos, impulso, pullback, y a la continuación alcista hicimos un doble techo y cambiamos de dirección, aquí, impulso, pullback, y a la continuación bajista podemos hacer un doble suelo y volver a cambiar de dirección, atacando nuevamente no solo los 30.000, sino incluso los 31.000 o 32.000. ¿De acuerdo? Yo personalmente, viendo la disposición de Bitcoin, viendo lo que está sucediendo con el precio, no estoy posicionado en Bitcoin. Sabéis perfectamente que recientemente he ejecutado varios trades, he ejecutado varias entradas en el momento
en el que me doy cuenta que la dominancia de Bitcoin está cediendo, ahora hablaremos de ella. Lo que decido, esto no es atacar altcoins, atacar diferentes altcoins, como por ejemplo Ant, en el punto donde pues vemos un claro movimiento impulsivo, impulso, pullback e intento de continuación. En gráfico diario se ve un poquito más claro, ejecutamos los trades, pues creo que a finales de la semana pasada, lo dije en el vídeo, estoy posicionando en Bitcoin a largo plazo, evidentemente, pero no en cuanto a swing, no en cuanto a trading. Y fíjate cómo realmente estamos a unas horas de confirmar un claro cambio de tendencia intradiario. ¿Por qué? Pues porque hemos pasado a hacer máximos y mínimos decrecientes a hacer máximos y mínimos decrecientes. En este caso, Ant sí que le queda un poquito más de tiempo, pero en Cardano, que es otra de las que he entrado, el patrón es muy similar al de Ant, fíjate, impulso, pullback y continuación. En el caso de Cardano está mucho más cerca, solo necesita confirmar esta ruptura de 4 horas, a la cual le quedan 16 minutos. ¿Para qué? Para confirmar que dejamos de hacer máximos y mínimos decrecientes, aquí lo tenemos, en todo este patrón de pullback de aquí, dejamos de hacer máximos y mínimos decrecientes. ¿Para qué? Para empezar a hacer máximos y mínimos crecientes. Algo de lo que Bitcoin aún está lejos. Si cogemos y miramos este movimiento de Bitcoin, en todo lo que sería el pullback, el mismo pullback de Cardano, pues en Bitcoin lo que se está formando es que para que Bitcoin pase de hacer máximos y mínimos decrecientes a hacer máximos y mínimos crecientes, aún tiene que atacar incluso los 28.200, 29.000, lo cual denota claramente la debilidad reciente que hemos estado viendo en Bitcoin respecto a las altcoins, hasta el punto en el que, de esto ya hablamos el otro día, la dominancia se ha visto bastante afectada, formando no solo, una falsa ruptura semanal a este escape por encima de los 47.62, sino que además está ya dando señales de reversión en términos diarios. Doble techo, impulso y está formando ahora un máximo decreciente respecto a todos los máximos anteriores. ¿Es cierto que aún podemos levantarnos hasta la parte superior? Sí. ¿Por qué? Pues porque esto significaría un patrón de triángulo, lo cual sigue siendo un patrón de reversión en niveles de resistencia. ¿Qué sería interesante? Pues atacar cortos estos niveles de aquí con un stop muy ajustado y una posibilidad de revalorización mucho mayor, porque atacaríamos el corto desde más arriba. Oye, que empezamos a ver que flaquea en estos niveles de aquí, pues bueno, será muy similar al movimiento del que comentamos en Bitcoin. Doble techo, impulso, ruptura de medias móviles, pullback, máximo decreciente, continuación. Entonces, esto nos puede dar una señal que durante las próximas semanas podemos tener una debilidad de Bitcoin respecto a las demás criptomonedas. No por esto significa que Bitcoin tenga que caer y que las criptomonedas también tengan que caer o tengan que caer más Bitcoin, sino puede significar una pequeña subida de Bitcoin y una mayor subida de las criptomonedas, o una pequeña caída de las criptomonedas y una caída mayor de Bitcoin. No tiene que significar que Bitcoin va a estar cayendo y las altcoins van a estar subiendo. No tiene por qué ir por ahí los tiros, sino que, pues bueno, significa únicamente que Bitcoin se comportará peor que las altcoins, ya sea subiendo menos o cayendo más. Entonces, resumen muy rápido. Sí que es cierto que Bitcoin dio un principio de cambio de tendencia, o un cambio de tendencia mucho más concreto, mucho más sólido. Ya hablamos que teníamos que esperar a esta falsa ruptura, a confirmarla para ver si realmente era falsa ruptura o no. Finalmente, la situación o la ruptura por debajo del mínimo anterior representa esto una ruptura, en mi opinión, no la típica ruptura de soporte que implica una caída o una tendencia bajista evidente, si no hubiéramos seguido sangrando, pero sí que es cierto que no podemos obviar que respecto al mínimo anterior hemos caído un 5% prácticamente, con lo cual seguimos haciendo máximos y mínimos decrecientes, pero dejando abierta la probabilidad o la tesis de las personas que entienden esto como una falsa ruptura únicamente por haber roto el soporte, o las personas que entienden esto como un cambio de tendencia evidente y una continuación bajista. Hay que focalizarse en estos niveles de aquí. Niveles que ya hemos comentado que, pues, en cuanto a acción del precio, en cuanto a price action, son determinantes, ya que son los que implican si el precio va a ser capaz de dar esa continuación bajista o si el precio se va a quedar un poco en tierra de nadie, pudiendo dar incluso un escape mucho mayor. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.